Dios les bendiga. Muy buenas noches. Con la parte 3 de este nuevo ejercicio que hemos hecho de estadística. Les estaba diciendo que ya construimos la tabla en clases y que la media o promedio salió del CIFIN, o sea, este número que está acá, la sumatoria de todos estos valores, que da 442, dividido en 26, que nos dio 17, la dividir 442 en 26 nos da 17. ¿Para qué nos sirve esa media? Para la última columna que hice f sub i, entre paréntesis x sub i menos x media al cuadrado. Esta columna es importantísima para hallar más adelante lo que llama varianza. O sea que este resultado nos sirve. ¿Cómo se halla? El primer f sub i, por ejemplo, en este caso es 6. Abro paréntesis, el primer x sub i que es 14. Menos la media que es 17 que se calculó aparte. Cerramos paréntesis al cuadrado y eso da 54. Eso lo hicimos en clase, así sucesivamente. Mire, hicimos el segundo ya. El segundo f sub i es 10. Ahora paréntesis, el x sub i sería 16 menos los 17, que es la media para este ejercicio. Cierro paréntesis al cuadrado. La calculadora te hace eso directamente. Igual, eso da 10. Al sumar todo eso, nos da un valor de 178. O sea, se calcula toda esta columna y da un valor de una sumatoria de 178. Eso es todo en cuanto a eso. ¿Qué sigue ahora? Existen una fórmula importante para calcular la media promedio, que ya la calculamos, que, como les decía, el CIFI sobre N, la sumatoria del CIFI, que corriendo cuando dio en 26 nos dio 17. Ahora sigue la fórmula mediana. Miren esta fórmula que habla sobre el límite inferior, mediana igual límite inferior más, abro paréntesis, n sobre 2 menos FA menos 1. FA menos 1 es la frecuencia acumulada menos 1. Y N sobre 2 es el total de la población dividido entre 2. Que ya vamos a hablar sobre eso con un ejemplo. Cierro paréntesis, acá abajo pongo sobre la frecuencia. Esta FA es frecuencia acumulada anterior, menos 1. Esta es la frecuencia absoluta. Y esta es por la amplitud. O sea, existe esta fórmula que se va a aplicar y miren cómo acá la saqué aparte para resolverla. O sea, usted para calcular la mediana, ya teniendo su fórmula que yo se la voy a dar, que es esta, antes de cualquier cosa, usted lo primero que debe hacer es dividir n sobre 2. ¿Quién es n? Recuerden que nuestro total de datos para esta clase de ejercicio que hicimos aquí, n era 26. Recuerden, para este ejercicio. Entonces, como vamos ya a la mediana con su fórmula, primero n sobre 2, o sea, 26. ¿Y cuál es la mitad de 26? 26 sobre 2, o sea, la mitad de 26. O sea, la mediana, primero antes de hacer la mediana hay que calcular que es n sobre 2. Y ese valor lo buscamos en la frecuencia acumulada. 20 dividido entre 2 da 13. Ojo, mire lo que va a dar, 13. Luego usted se viene, igual esto lo vamos a explicar en clase, se viene acá a la tabla. Acá la tabla en la FA, no en la FI. Usted como ya la mediana es en la FA. ¿Dónde está el 13? ¿Dónde se aproxima el 13? Mire, en el primer intervalo tenemos el primer FA que es 6. En el segundo intervalo tenemos 16. ¿No está el 13 más cerca al 16 que al 6? Si es así, nuestra frecuencia, la mediana es esta. El segundo intervalo va a ser el protagonista para dar la mediana, porque el 13, aparte de que no está el 13 directo, pero está cerquita al 16. Y mire que del 6 al 13 es mucho, pero el 16, bajando al 13 es poquito. Entonces aquí, esta es la frecuencia de la mediana. Ahora, mire pues, para esta frecuencia de la mediana, acá hay una fórmula en el cálculo de la mediana que llama L sub i. ¿Qué es L sub i? Límite inferior. O sea, ¿cuál es el límite inferior en la frecuencia de la mediana? Voy a decirle que son los límites. Este es un límite y este es otro límite. Límite inferior, límite superior del primer intervalo. Límite superior del segundo intervalo. Límite inferior y límite superior del tercer intervalo. Pero como la frecuencia de la mediana está en el segundo intervalo, ¿cuál es mi límite inferior de estos dos números? Porque la frecuencia de la mediana, al dividir n sobre 2 dio 13 y 3 está cerquita de este. Entonces esta es la frecuencia de la mediana. El límite inferior, este es el intervalo de la mediana, digamos así. Y el límite inferior en este caso es 15 de estos dos. O sea, ojo con ese valor. Desde ahí tenemos que estar bien concentrados.
Luego que dice la fórmula, más, pongo el más, abro paréntesis, mira que dice abro paréntesis. N medio, y N medio ya lo hicimos, N sobre 2 que entre 2 da 13. Ponemos su 13 ahí. O con lo que escribí ahora, ¿qué signo sigue aquí? Menos. Y aquí, este señor no es que sea tan menos, esta es la frecuencia acumulada anterior. Porque cuando esté así, FA menos 1, pegadito, es frecuencia acumulada anterior. Si tuviera FA más 1, era posterior. O sea, N sobre 2, 13, menos la frecuencia acumulada anterior. Pero anterior ¿a quién? A la que escogimos. ¿Cuál fue la frecuencia acumulada que dijimos que escogimos como tal para el intervalo de la mediana? El 16 que dijimos que estaba más cerca. ¿Y cuál es la anterior a ese? 6. Entonces, esa es la frecuencia acumulada anterior. El 6, uno lo ubica aquí, queridas y queridos. Sobre, miren lo que dice la fórmula, FI es la frecuencia absoluta, pero del intervalo escogido de la mediana. Si estas son las acumuladas, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la mediana? FI, mire, aquí dice que es 10, vea. Este es el jueguito con esto. Tenemos que también concentrar esta fórmula y a cómo se le está explicando. Igual se le va a hacer en clase. Por la amplitud, en nuestro ejercicio la amplitud no va a variar porque en este ejercicio que hicimos, recuerda que la amplitud era de 2. En este, ya en el que les tocó a usted en su trabajo, creo que es de 4 allá. Y luego se resuelve directamente 15, 15 de lo quietico. Más es más. ¿Qué es 13 menos 6? 13 menos 6 es 7. Arriba, pues. Abajo tenemos 10 por 2. La calculadora le hace esto rapidito, mire. Vamos por partes sin calculadora. Vamos a suponer que usted no tiene calculadora. 15 es 15. Más. Porque acá hay un más. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Y dividido entre 10. Eso lo puede hacer. Ustedes pueden decir 7 dividido entre 10 por 2. O 7 por 2, 14. Dividido entre 10. 7 por 2, 14 dividido entre 10. Eso me da 1,4. 1,4. Y si sumamos 15 más 1,4, la mediana es 16,4. Bingo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Fácil. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Divida n sobre 2, que es 26 en este. Si sobre si hubiera sido 50, era 50 sobre 2, 25. Y si hubiera sido 48, 48 sobre 2 es 24. Lo reemplazaría aquí. Y luego, ¿qué haría? Venir a buscar dónde se aproxima el 24 dentro de esto. Y mire que si hubiera 24, era este. Pero como el ejercicio es 26n, dividido entre 2 da 13. El 3 está por acá cerquita. Entonces, este es el intervalo de la frecuencia para la mediana. Y a partir de este, con estos dos, vamos a hacer todo, inclusive con el límite inferior, porque la fórmula dice, límite inferior, 15. ¿Por qué 15? ¿De dónde salió el 15? Porque si el intervalo de la mediana es este, el 15 es el que está acá de primero. Ahora, en este límite inferior. Luego dice más la fórmula pues, de la mediana. Más n sobre 2 que sabemos que es 13. Menos FA menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. Si dijimos que la frecuencia acumulada donde está la mediana, porque el 13 se aproxima a este, porque para la mediana se coge FA. Ojo, para la mediana se coge FA. Repito nuevamente. Se parte de FA. Se parte de FA. Entonces, se hace la división n sobre 2 y vamos a buscar dónde está el numerito cercano a ese. Si está ahí, pues ahí, preciso. Pero como no estaba el 13, pues el más cercano es 16. Entonces, esta es la frecuencia de la mediana y se va reemplazando. Si esta es la frecuencia de la acumulada de la mediana, ¿cuál es la anterior? El 6. Y por eso es que yo pongo acá el 6, chicos. Menos 6 sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que en este caso es 10. Y eso por la amplitud. Y luego se hace el proceso de carpintería. Bueno, ahora de carpintería. Vámonos para la moda. Mire la fórmula, aquí ya está la fórmula. Moda, límite inferior más. Esta fórmula se ve como raronga, pero ahora van a ver. Esta ya no es con FA. Esto es con FI apenas, con la frecuencia absoluta. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Ver dónde está el valor más grande de la FI. Recuerden que la moda es lo que más se repite. Entonces vamos a FI y buscamos cuál es el valor más grande de la FI.
de las FI, el valor más grande es 10. Vea, coincidencialmente también este es el intervalo de la moda. Vea cómo coincide. Porque la FI está aquí, el 10 está, si estuviera acá, para la moda el de acá, pero como está aquí mismo coincidencialmente, si este es para la moda, entonces ¿cuál es el límite inferior? 15. Seguimos acá lo mismo, vea. Para la moda dice límite inferior 15. Miren lo que voy a hacer ahora, más F sub I. O sea, ¿cuál es el valor más grande de la FI? 10. Eso yo lo meto en paréntesis para que no se enrede. Metámoslo en paréntesis, más 10. Luego dice menos. Cuando vea que esto y que FI menos 1 quiere decir la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior a este 10? Vea, el 6. Coincidencialmente está ese 6 allá. Estamos reemplazando apenas fórmula. Cierro paréntesis. No se preocupen que esta es más fácil, sino que se ve como larga. Ahora pongo la amplitud. Este mismo valor lo bajan acá, vean. Miren que no es ni difícil. Esto que aquí no quiere lo bajan aquí mismo. 10 menos 6 cada lo hacemos. Ahora viene más. Sino que me gusta abrir doble paréntesis para que, si usted lo va a seguir esto en su calculadora, con el doble paréntesis. Abro paréntesis. La misma FI, vea, que es 10 menos el posterior. ¿Qué significa posterior? La frecuencia absoluta posterior. Si la anterior a este 10 es 6, la posterior, ¿cuál es? 4. Este menos 4. Es eso, ya. Con eso salto es pura cosa de fórmula que yo las voy a dar. Cierro paréntesis, como yo abrí dos paréntesis. Por la amplitud que para nuestro ejercicio esta amplitud es 2. Aquí ya es obra de carpintería, no se vayan a mortificar por eso. 3, 15, 15 más. ¿Cuánto es 10 menos 6 arriba? Pues 4. Abajo. ¿Cuánto es 10 menos 6 en esta partita acá? 4. Más. Porque hay un más abajo. Si quieres, lo metes esto al final en paréntesis. ¿Cuánto es 10 menos 4? Pues 6. Y todo eso por la amplitud, que en este caso es 2. O sea, por 2. Y esto es igual. O sea, esto es por 2. Vamos por paso. 15, 15 más. Mira pues cómo va a quedar la cosa. 4 es 4. Tranquilo. Abajo, ¿cuánto es 4 más 6? 10. Recuerda que esto es por 2. Y mire cómo va a salir la cosa. El ejercicio. Esto es igual. 15, 15. Más. Usted si quiere hacer lo siguiente, vean. 4 por 2, 8, divide entre 10. Queda 0,8. Dice 4 y entre 10 da 0,4. Por 2 da 0,8. O sea que aquí haría 15 más 0,8. Luego la moda, queridos, es 15,8. O sea, usted dice 15 más 0,8. Eso da 15,8. Y ya. Listo. Fácil. La fórmula es que se ve como difícil, pero esa era facilito. ¿Ve? Ahora para la varianza. Mira, hay una fórmula S cuadrado tal que es la sumatoria de lo que hallamos sobre N. Esto corresponde a lo siguiente, mire. Nos venimos acá a la tabla. Aquí es donde se va a aplicar el valor. Yo les dije que esta última columna teníamos que sumar y nos dio 178. Este es el que nos sirve para la varianza. Ese 178, mire qué facilito. Sobre N. Y ya, usted simplemente hace su división 178 sobre N, que es 26. Y ese resultado es la varianza y ya. Entonces yo cojo mi calculadora, ¿sí? Y divido 178. Divido en 26. Ahí me está dando a dos cifras decimales 6,84. Y ya salió la varianza. Y luego sigue el tema de desviación típica. Miren, ¿qué es desviación típica? La raíz cuadrada de ese valor de la varianza. O sea, la varianza me dio 6,84. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 6,84? Esa es la desviación típica. O sea, ese es igual a la raíz cuadrada de ese valor de la varianza. O sea, si hicimos la división, la cual la raíz cuadrada de 6,84. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 6,84 me da 2,61. Eso es, mire, facilísimo. Para eso era la última columna. ¿Y qué es el coeficiente de variación, que es la última que sigue? Es decir, el valor de ese que nos dio 2,61 sobre la media que nos dio 17 por 100. Y esto a, mire pues, 2,61 por 100. ¿Sí?
dividido en 17 me da